que vamos a ver es el práctico número 7. Que voy a compartir ahora. Esto no sé si ustedes han podido a ver ahí. Ingeniero, Sí, señor. los archivos que subió solamente son el número 7, lo repitió 2 veces la autogestión. Es a este mismo, está repetido 2 veces. Sí, no es el 7 y 8, solamente el 7, pero subido 2 veces. No, en la aula virtual están los dos. Ah, bien, yo no me Hay acabo de fijar en la tres archivos en el aula virtual. Está está los problemas, que los vamos a ver. Y en la autogestión está subido, creo que este solo y el 7 y el 8 ya estaban cargados de antes. Ah, está bien, gracias. O sea, si lo buscan en autogestión, era para no repetirlo, ya estaban cargados de antes, de años anteriores, son los mismos ejercicios. Bueno, lo que vamos a ver este es el práctico número 7, que es calentamiento de las máquinas de corriente continua. Vamos a hacer una pequeña introducción y después vamos a ir directamente a los problemas. Las pérdidas por calentamiento que se producen en las máquinas eléctricas en funcionamiento, esto que vamos a comentar hoy de la parte de calentamiento, es un tema que afecta a todo tipo de máquina, sea de corriente, todo lo que digamos ahora va a ser válido para las máquinas de corriente continua en nuestro caso, pero también para las máquinas de corriente alterna, ya sea en rotativa o en el caso de los transformadores. Las pérdidas por calentamiento que se producen en todas las máquinas eléctricas aumentan la temperatura de los distintos elementos de la máquina. La diferencia de temperatura original da lugar a que la máquina ceda calor al exterior. Cuando mayor es la diferencia de temperatura y mayor es la superficie de enfriamiento de la máquina, tanto mayor será el calor cedido. Ustedes se acuerdan que en el transformador se le agregaban a la cuba del transformador, además del aceite, se le agregaban las aletas digamos, para refrigerar, para mejorar la superficie de contacto. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Es decir, es un parámetro muy importante la superficie de la máquina, porque es la que va a ayudar a transmitir el calor hacia el exterior. Si la máquina ha de ceder calor continuamente, es preciso que el aire que la envuelve a los elementos calentados sea desplazado, ¿sí? Según las normas, en el caso de las máquinas de corriente continua, por su construcción se caracterizan en 3 tipos de máquina: la abierta, la protegida y la cerrada. La construcción abierta, que en la construcción abierta el aire sale por sí mismo, es decir, ustedes saben que el aire caliente es más liviano que el aire frío y naturalmente se desplaza, ¿sí? Además, se aprovecha el efecto de las piezas las piezas que giran, que están en movimiento. La protegida ya se le agregan ventiladores especiales para traer el aire frío y hacerlo pasar, para tomar aire frío y hacerlo pasar por las partes calientes de la máquina, donde se produce calor. Y la cerrada, que quizá es el tipo de motor que más conozcamos nosotros, el aire interior circula pero no se renueva. Entonces se construye, se le colocan ventiladores y hacia el exterior se le colocan aletas, costillas o nervios en el armazón para poder transmitir el calor hacia afuera de la máquina. Bueno,
La transmisión del calor al exterior, esto ya es un poco, en general, norma de termodinámica que ustedes la conocen. El calor exterior de las diferentes partes de la máquina, donde tienen lugar a través de tres procesos distintos. Uno se llama radiación, donde el aire sale casi en línea recta y cada vez que va cambiando el tipo de superficie modifica su dirección. Por conducción, ¿sí? Que es cuando la parte caliente se entra a desplazar hacia la parte fría, y por convección, la natural es la que utiliza mucho el transformador, es decir, que al calentarse la, eh, al calentarse las partes de la máquina, empieza a haber una convección natural, es decir, a desplazarse, el aire caliente entra o al revés, el aire frío entra a desplazar el caliente por una convección natural. Y en el caso de cuando es artificial, es cuando ese movimiento que se da en forma natural se le agrega algo que lo desplace. El caso de un ventilador o en algunas máquinas grandes, alguna bomba, algo que haga circular el, eh, ese aire o ese fluido con la temperatura. Como en la construcción de las máquinas eléctricas varía muy mucho, es decir, sigo hablando en forma general, ¿no es cierto? Como los canales por donde pasa el aire refrigerante no siempre son iguales, por eso ese aire que se desplaza encuentra resistencia distinta en las partes de la máquina, que es muy difícil calcular, esa velocidad. Nosotros adoptamos, cuando hicimos el cálculo en uno de los ejercicios para determinar las pérdidas, era cómo determinar el volumen de aire que necesitábamos mover para determinar el consumo del ventilador. ¿Se acuerdan? Utilizamos esta fórmula que la sumatoria de las pérdidas que se transforman en calor es una fórmula empírica. Dividido 1000 dividido también por el aumento de temperatura que experimenta el aire refrigerante para pasar de la máquina hacia el exterior. ¿Sí? Ahí nos decía que se puede evacuar aproximadamente un kilowatt por cada metro cúbico de aire que circula por segundo y por cada grado centígrado que aumenta la temperatura del aire al atravesar la máquina. Esto, cuando uno diseña una máquina, lo puede calcular, lo puede calcular tomando algunas estimaciones. ¿Está bien? Utilizando estas fórmulas empíricas. Reitero, es un cálculo bastante complejo porque tienen que ver un montón de partes de la máquina. Además, en las máquinas actuales, la calidad de los aislantes es muy bueno, entonces se retarda mucho el tema de que tome temperatura la máquina. Y en función de poderla ventilar bien, uno aumenta la densidad de corriente en los conductores y aumenta mucho, elige el material para que tenga mucho mayor rendimiento. De todo esto nos ocurre siempre. El límite de la potencia de una máquina viene determinado por la temperatura que alcanza durante la marcha. Esta es una condición para todos, para todo tipo de máquinas. En el auto, cuando nosotros estamos en el auto y se calienta demasiado, lo tenemos que parar y nos ha fijado un límite. La temperatura, digamos, que se genera durante la marcha es la que nos limita el funcionamiento para cualquier tipo de máquina. Para cualquier tipo de máquina, cuando nosotros la tocamos y está caliente, la tenemos que detener, porque ahí alcanzó el tope. Bueno, cuando nosotros hasta acá hemos estado viendo todos cómo construíamos una máquina, la hemos construido, la hemos ido calculando, y como en el caso del transformador, también se ensayan las máquinas de corriente continua
a través de una serie de un protocolo. Empieza con la medición del aislamiento, es muy parecido a lo que hacemos con el transformador. Mide el aislamiento, en este caso se hace un ajuste en la posición de las escobillas. Ustedes han estado estudiando reacción de inducido, entonces saben de que las escobillas se pueden desplazar, además de tener los polos de conmutación, esos polos auxiliares para ayudar a la conmutación, pueden desplazar las escobillas a desde la zona geométrica hacia la zona real, cuando está funcionando. Se hace una prueba de conmutación, como toda máquina tiene un protocolo de sobrecarga, es decir, hasta dónde se pueden cargar las máquinas por un determinado tiempo. Acá también tenemos otro ensayo que es exclusivo de los motores, que es sobre velocidad. Acuérdense que ustedes que en la máquina de corriente continua, una de ellas, cuando se queda sin excitación, se puede llegar a embalar, ¿sí? En el caso de la máquina Juno, es una característica muy importante que tiene, y también tomar en cuenta cuando se hace la regulación, por eso se hace un ensayo sobre velocidad, se trazan las curvas de campo para verificar referido a toda la parte de campo magnético, se mide la resistencia, esos valores que nosotros estamos dando en los problemas, es decir, se han medido la resistencia, se hace una medida del calentamiento, se trazan las curvas características, que ustedes las han visto, las curvas características, las han visto en el teórico, es decir, y también las hemos pasado cuál es la forma característica de cada tipo de motor. Y por último, se hace una medición del rendimiento y de las pérdidas. Este es un protocolo de ensayo y nosotros lo que vamos a ver es cómo se hace cómo se mide el calentamiento, porque es uno de los límites que tenemos en la máquina. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Sí, ingeniero, todo bien. Bueno, en el ensayo de calentamiento, ¿cómo se hace? Es decir, ¿qué es lo que nos ocupa este trabajo práctico? Cuando se pone en marcha una máquina, en este caso una máquina de corriente continua, empieza, por el funcionamiento en sí, empieza a desarrollar una determinada cantidad de calor por segundo que va a ser proporcional a las pérdidas. Y a consecuencia de la cual la temperatura de la máquina va a ir aumentando. A esa temperatura, digamos, que nosotros, a esa potencia que se va desarrollando, la llamamos W, no es watt, pero la unidad es la misma, joule por segundo, que es el calor que va a desarrollar la máquina en función de las pérdidas. Debido a que la temperatura de la máquina crece, que va creciendo con el tiempo, empieza a ceder calor al exterior. Esta irá aumentando durante el funcionamiento hasta que la cantidad de calor evacuada por segundo es equivalente a la cantidad de calor que se desarrolla en el mismo tiempo. Es decir, llega un momento que la máquina empieza a despedir el calentamiento propio de la máquina, lo empieza a transferir al exterior hasta que llega un momento en que aparece una situación de equilibrio térmico, que es o estado de régimen, que es cuando la temperatura de la máquina se detiene en un valor límite, es decir, hasta acá va a calentar y ahí se estabiliza y el intercambio ya se ha estabilizado. Lo mismo que genera es lo mismo que disipa. Bueno, en esa ecuación en ese estado de régimen, esa temperatura que alcanza, esa potencia que alcanza, tiene que ver con el coeficiente de enfriamiento, tiene que ver con la calidad del material, con cómo está disipando, que se mide en joule por segundo, grado centígrado, metro cuadrado,
la superficie de la máquina, es lo que decíamos al principio, empezamos a tener en cuenta un parámetro muy importante que es el tamaño de la máquina, la superficie, y el θ máximo es la sobretemperatura final que corresponde al estado de equilibrio térmico. Sobretemperatura final que corresponde es cuál es la temperatura que va a desarrollar la máquina. Si nosotros decimos que la máquina puede llegar a aumentar 50 grados su temperatura, nos estamos refiriendo, es propio de la máquina. 50 grados es lo que va a desarrollar, lo que le admitimos a la máquina que desarrolle, tomando en cuenta los aislantes, las propiedades sobre todo de los aislantes, de cómo está construida la máquina y todo eso. Entonces, si está en un ambiente de 20 grados, puede que la máquina desarrolle 50 solo, arranque en 20 grados y empieza a transferir desde 20 grados para arriba porque esa es la temperatura media en el ambiente que está. Si está en un ambiente más frío, va a arrancar, va a desarrollar 50 grados. ¿Se entiende? Es el desarrollo propio de la máquina, con todas las pérdidas y todo, es cuánto va a desarrollar esa máquina. El otro punto del equilibrio, cuando decíamos que se igualan, se igualan en ese estado de régimen, tiene que ver con esta fórmula, que es con el calor específico, en joule por kilo por centímetro cuadrado, con el peso de la máquina, y por esta sobretemperatura, que es la misma que estábamos mencionando antes, y está dividido en T, que es el tiempo necesario para llegar a la temperatura esa que hemos fijado nosotros como de sobretemperatura. Si no se refrigerase la máquina, si no se refrigerase la máquina, ese tiempo está medido, por supuesto, en segundos. Cuando se alcanza el equilibrio térmico, es decir, equilibramos las fórmulas, las dos fórmulas las equilibramos, hacemos una igualdad de lo que significa la máquina en sí con el calor, con la superficie de la máquina y todo lo que tiene que, la temperatura que tiene que desarrollar, hacemos una igualdad y terminamos en este valor que se llama T, constante de tiempo de la máquina. Eso está dado en segundos, tiene que ver con el calor específico, con el peso de la máquina, con el coeficiente ese de enfriamiento K y la superficie de la máquina. Esto se llama constante de la máquina. Nosotros, a ver, salgo un segundo de aquí, dejo de compartir. O sea, ¿pregunta al respecto? De mi parte, no, ingeniero. Ingeniero, yo tengo una consulta. Sí. La T mayúscula de constante de tiempo de la máquina es distinta a la T, que es el tiempo que tarda en llegar a la temperatura máxima. ¿Es distinta? No, sí. Es otro parámetro, digamos. El T es una constante de la máquina que esa no se va a modificar, que depende básicamente del material que está hecho y cómo se va a enfriar, de cómo es la parte exterior, la carcasa, el peso que tiene, el peso que tiene y la superficie, ¿sí? Es decir, el calor específico, cómo va a ser la transmisión, y es exclusivo de esa máquina, por eso tiene una constante de tiempo. El tiempo que va, es lo que vamos a calcular nosotros ahora, el tiempo que va a tardar la máquina en tomar temperatura. Este es el ejercicio que ustedes lo vamos a compartir. Es el caso de un motor, el ejercicio número 1. Esto es lo de la carpeta, es decir, que esto lo pueden bajar y llevarlo a la carpeta sin problema. Es un motor que trabaja a carga constante
La sobretemperatura final es la que fijamos, porque tenemos en cuenta la calidad de los aislantes, cómo está construida, cómo está ventilada. Se calculó en 50 grados. Y la constante de tiempo se determinó que es de 1 hora. Eso es el informe que me da el fabricante de la máquina. Nos pide construir la curva de sobreelevación de temperatura de la máquina en función del tiempo, siendo que θ, los valores instantáneos de temperatura, están en función de esta expresión, que es el valor de la sobretemperatura, y hace una curva exponencial por 1 menos E a la menos T sobre T, es decir, T es el tiempo, ¿no?, que nosotros vamos a estar estudiando, y T, la constante, la T mayúscula, la constante de la máquina. Es decir, la constante en este caso es 1 hora, 3.600 segundos, 1 hora. Eso es lo que me dice el fabricante, en función de la superficie que tiene la máquina, del peso y del coeficiente de enfriamiento. Bueno, nosotros, para trazar esta curva, para saber cuál va a ser el comportamiento de la máquina cuando esté funcionando, nos hacemos un cuadro estableciendo una relación de tiempo. La relación entre el tiempo en estudio, que nosotros consideramos, sobre la constante T sobre T, para tomar en cuenta este exponente. Fíjense, 0,25, bueno, hacemos el cálculo, el número E elevado a la 0 da 1, es decir, arrancamos en 0. Y la temperatura es 0. Temperatura de la máquina no tiene nada que ver con la temperatura ambiente. ¿Están entendiendo eso? Esto es lo que ocurre en la máquina. El 0,25 que tiene el cuadro siguiente es la relación que hay si esto es 1 hora, si T es 1 hora, 0,25 sería, hacemos el estudio a los 15 minutos. ¿Se entiende eso? Esos 15 minutos en 1 hora da 0,25. Bueno, desarrollando este valor, este exponente, vamos obteniendo valores, la máquina a los 15 minutos, para este caso, es decir, a la relación 0,25 de tiempo en estudio sobre la constante de la máquina, tomó una temperatura de 11 grados. A los 0,50 de esa relación, es decir, a la media hora, se fue a 19, estamos operando, haciendo la operación de esta expresión. Se fue a casi 20 grados. A los 75, a la relación 0,75, es decir, a las 3/4 de hora, alcanzó 26 grados. Esto es como viene levantando la temperatura en la medida del tiempo. Al cabo de 1 hora, es decir, cuando la relación, el tiempo en el estudio es igual a la constante de la máquina, llegó a los 26 grados. Bueno, hacemos una serie de cálculos, y estamos aumentando el tiempo a 3, está en 47 grados, en 4 está a 49 grados, en 5 está en 49,6, en 6, en la relación 6, que en este caso sería 6 horas, está en 49,8, en 7 horas está en 49,9, en 8 horas está en 49,983. Es decir, que la máquina funcionando durante 8 horas llega a 49. Esto es lo que ocurre en la máquina. El aumento de temperatura que desarrolló la máquina, nosotros lo habíamos fijado en 50 grados y llega a los 49,983. Es decir, esta es
en función de los valores de tiempo y temperatura es la curva que trazamos, que obtenemos. ¿Sí? Este valor 0, este de 0 hasta 50, si nosotros acá trazamos una línea recta, la curva se hace asintótica, no llega nunca. Esto es lo que ocurre en la máquina, es propio de la máquina. Si la temperatura ambiente es 20 grados, bueno, lo que va a ocurrir en la máquina, el intercambio que va a transmitir la máquina hacia el exterior, cuando se estabilice, bueno, de acá en la temperatura ambiente empieza a medir de 20 para acá, y es decir, y en la máquina puede que llegar cerca de los 70 grados, que es lo que admite la máquina. La máquina admite que el calentamiento propio sea hasta 50 grados. ¿Se entendió cómo es la cosa? Sí, profe. Sí, profe. El otro ejercicio, el segundo ejercicio, es de las mismas características. Esto ustedes lo tienen en la guía, así está. Dice, determinar la curva de calentamiento. Estamos usando lo que estábamos explicando recién. La curva de calentamiento de una máquina de corriente continua de 250 HP. El tita máximo, es decir, la sobretemperatura máxima que admite esta máquina es 60 grados. El peso de la máquina pesada, ¿no? 5.650 kilos. El calor específico del cuerpo homogéneo es 0,115 kilocalorías por kilo por grado centígrado. Y el calor aportado por las pérdidas, acá ya directamente me lo da, en kilocalorías, en 3,82 kilocalorías por segundo. Bueno, acá los datos que cuando yo he hecho esto lo he hecho con el MATCAT. ¿Alguno conoce el manejo del MATCAT? No, profe. No, Por mi parte no. No he visto el indio que vive a ver la flecha, dijo el borracho que venía contramano, ¿no? Bueno, este es digamos, un modelado matemático que yo cargo datos y es un operador matemático. Si lo hacen con el Excel, es lo mismo. Lo importante de del MATCAT que nos permite manejar no solamente los resultados, sino que estando bien cargada la información, nos da las unidades también. Por eso se han cargado los datos con unidades y todo. Es decir, lo opera el mismo sistema. Bueno, en la resolución lo que nosotros queremos saber en función de estos datos que nos da la máquina, lo que estamos buscando cuánto es fíjense, acá estamos aplicando la fórmula que veíamos recién para determinar cuál es la constante de la máquina. En este caso, la constante de la máquina, hemos hecho todas las operaciones, ¿sí? En función de estas unidades para que este valor me dé en segundos. Bien, este producto K por S lo estamos determinando para poder, en función de cuánto vale K por S, para poder aplicar la fórmula en función del calor específico y del peso del máquina. Bueno, esto nos da que tiene 1,021 por día a la cuarta segundo, que en definitiva son 2,83 horas. Esa es la constante de la máquina. Bueno, acá están todos los parámetros que veníamos explicando recién. Hacemos la misma operación, es decir, lo que nosotros estamos tratando hemos determinado cuál es la constante de la máquina y la conclusión es la misma. La conclusión es la misma y la curva es de la misma característica. Fíjense, arrancamos en 0, en este caso 0,25, la relación entre el tiempo en estudio y la constante de la máquina, al cabo de esa relación por 8, a la relación en función de la constante de la máquina, que sería por 8,
llegamos a 59,98. La misma característica, la curva es asintótica. Esta curva y esta curva tiene una característica muy especial que, reitero, se da en todo tipo de máquinas. Ustedes van a estudiar las máquinas el año que viene, las máquinas de corriente alterna, y después en quinto año van a tener determinar la potencia de una máquina en función de conocer cómo funciona la máquina. Es muy importante conocer esto. En los dos casos, nosotros acá estamos usando máquinas de uso continuo con carga permanente. En la práctica, ustedes van a ver que hay máquinas que arrancan, máquinas de herramientas sobre todo, arrancan, funcionan durante un tiempo y se detienen hasta seguir otra fase del proceso. Entonces la máquina como que se va calentando y se va enfriando de acuerdo a cómo es el proceso. En este caso, siempre una máquina de uso constante, en forma permanente. Si ustedes observan, cuando llega al valor de la constante de la máquina, alcanza aproximadamente el 36%, más o menos el 36%, empieza a tomar la temperatura, perdón, al 63, no al 36. Si ustedes hacen la cuenta, al 63% de 50 por 6, por el 63, 50 grados en este caso, por 60, por 60, digamos, más o menos a los 30 grados, la máquina alcanza el valor. A partir de ahí, el crecimiento que va teniendo la temperatura es muy, es decir, en el valor en hora de la constante es cuando la máquina empieza a funcionar, casi ya ha tomado el 63% de la temperatura. Y a partir de ahí empieza a levantarlo en forma muy lenta. El gradiente es muy bajo. En este caso, el ejemplo era 60 grados, 6 por 6 serían 36. Si nos fijamos en 1, está en 37,9. Es decir, a los 37,9, más o menos por acá, la máquina, es decir, en este tiempo, eleva la temperatura hasta llegar casi muy pronto al régimen, y a partir de ahí empieza a funcionar digamos, el aumento de temperatura o el intercambio de temperatura es muy bajo. ¿Se entendió cuál es el objetivo de este trabajo? Por ahora sí, profe. Y bueno, ¿y después qué pasa cuando la apague? Porque me dijo por ahora, o ¿qué pasa cuando la apagamos? Cuando los hagamos vemos. No, está bien. A ver, es muy importante conocer cómo se comporta el calentamiento de una máquina, por eso es el objetivo de estos ejercicios. Ustedes cuando estudien las máquinas van a ver, acá le decimos a carga constante. Muchas veces la carga no es constante. Depende de cómo está cargado y cómo está diseñado el motor. Y tiene que ver también el tiempo de funcionamiento. Esta curva es durante mucho tiempo y en forma permanente. Ustedes ya después van a estudiar que si fuera el caso de un ventilador que está mucho tiempo prendido, de un extractor, cuesta mucho, pero esto ya pasa por otros parámetros de la máquina, cuesta mucho al principio, el motor hace mucho esfuerzo cuando está moviendo el aire caliente, porque es mucho más pesado, y una vez que empezó a hacerlo funcionar, empieza a mejorar el rendimiento de la máquina y esto se modifica. Pero esto ya es propio del tipo de carga. En el caso de una prensa, por ejemplo,
el motor, a lo mejor tenemos un motor de 50 caballos y carga el resorte de una prensa. Imagínense, ¿alguno ha visto trabajar una prensa de estampado? Carga un resorte, el motor necesita toda la fuerza para que ese resorte libere una energía en el peso que cae sobre la chapa para estampar. Entonces tarda pero funciona, digamos, tomando toda la potencia a lo mejor durante 2 o 3 minutos, que es lo que tarda en cargar. Y después el motor, una vez que cargó, se liberó y queda funcionando en vacío. Cuando la máquina funciona en vacío, esa temperatura que tomó cuando funcionó empieza a enfriarse. Entonces esa curva empieza a modificarse, pero ya con el motor funcionando en régimen normal de acuerdo al proceso. En este caso, las curvas son para uso continuo. Uso continuo, de carga continua. ¿Se entendió? Es más físico que interpretar cuál es el concepto. Las máquinas se diseñan, una vez que se diseñan, que cuando están listos se ensayan. Y uno de los ensayos que se hace, por eso lo destacamos porque es muy importante, es el ensayo de calentamiento. Se hace en función de esto y este es el ensayo que se aplica. En un ensayo, en realidad, fíjense que a lo mejor no puedo esperar 8 horas funcionando la máquina, como en este caso. ¿Sí? Entonces, trazo, en función de esto, trazo la curva, verifico esa hora que se responde, que da al 63%, y veo que el motor funciona normal, todo lo demás lo proyectamos. Tanto en esta como en esta. Este es un poquito más complejo, aplica la fórmula que estábamos viendo recién. Este es todo el práctico número 7. Preguntas. Por mi parte, ninguna, Ingeniero. Bueno, vamos a otro práctico que es el número 8. ¿Lo alcanzan a ver? No, No lo todavía. estamos No, viendo. profe. Seguí No, compartiendo no. la misma pantalla. A ver, vamos de nuevo. Vamos acá. ¿Ahora? ¿Se ve ahora? Estamos en. Ahí Sí, está. profe, ahora sí. Bueno, el trabajo práctico número 8, que es el último de la parte de máquinas de corriente continua, tiene en cuenta cómo se determina en el diseño de la máquina de corriente continua, cómo se diseñan o cómo se obtienen los amperes por vuelta necesarios para hacer circular el flujo en una máquina. En este caso, las mismas la van a tener ustedes en el problema, que la vamos a ver juntos. En este caso, es una máquina hexapolar que la hace para, digamos, didácticamente ver todo el circuito magnético en un juego de polos. ¿Sí? Ustedes se fijan, es decir, tenemos esta es la culata, acá están los polos principales, acá están el núcleo de los polos, acá están las zapatas polares. Muy importante el entrehierro. En esta línea de puntos están, digamos, donde están los dientes, ¿sí? Y esto es la corona. Es decir, el circuito sale de un polo, atraviesa el entrehierro, atraviesa los dientes, la corona, vuelve a atravesar los dientes, vuelve a atravesar el entrehierro, atraviesa la zapata polar, los núcleos polares, la corona y se cierra el circuito magnético. Esto es lo mismo que vimos en
en el primer trabajo práctico de los transformadores, nada más que acá, en el caso de una máquina de corriente continua. Pero el estudio y el fenómeno es el mismo del mismo tipo. Es decir, tenemos vamos desde el dispositivo actual. Tenemos una longitud magnética, es decir, un flujo magnético que nos van a generar las bobinas que vamos a colocar en estos núcleos, y tenemos un camino magnético y se va a resolver de la misma manera, con algunas variantes. Es decir, esto ustedes lo han visto ya. En este caso tenemos una altura de culata y fíjense, está la longitud de la culata. En este caso, el circuito magnético, tenemos una longitud media en la culata, tenemos una altura media en los polos, tenemos el entrehierro, C es de culata y R es de los polos, en la delta del entrehierro, tenemos la altura de los dientes, tenemos la longitud media de la corona, es decir, longitud es la altura de la corona, volvemos a tener el diente, volvemos a tener el entrehierro, de nuevo el polo, y ahí se cerró. Este sería el circuito magnético, en este caso de una máquina hexapolar. Reitero, de una máquina, la dibuja de esta manera a los fines didácticos, es decir, en la de 2 polos, en la de 4 polos, 6 o los polos que tenga es lo mismo. Hay un circuito magnético. Como cada una de estas partes, en el caso del transformador, nosotros teníamos una chapa de grano orientada, el flujo estaba bien en un sentido. En este caso, acuérdense que esta parte se está moviendo. Entonces, los conductores que van a estar acá adentro, es decir, el circuito magnético va a ir cambiando de acuerdo a cómo pasa frente al polo. En este caso, la máquina está en vacío. Nos olvidamos los conductores, que es donde se van a generar la fuerza electromotriz. Estarían dentro de los dientes. ¿Está bien? Bueno, otra de las cosas que vamos a tomar en cuenta, ya viéndolo en detalle, esto también lo estuvimos viendo, la de la zapata polar, con la distancia del entrehierro, cómo se van formando los canales de inducción de ese flujo magnético en el entrehierro. Esto viéndolo a la más frente, y acá a lo largo de todo el polo. Es decir, acuérdense que las líneas de fuerza salen de un polo, y tenemos que tomar tanto el largo del polo como el ancho, porque salen esa inducción, ese flujo que se genera, se distribuye en toda la superficie del polo, es decir, tanto en el ancho como en el largo. Aquí el inducido está dibujado en forma genérica, la longitud del inducido, CL, que nosotros decíamos que era la longitud activa. Cuando son máquinas grandes pueden tener canales de ventilación, es decir, espacios de aire. Entonces, esta parte es la parte del núcleo, digamos, de chapa, del rotor, aire, la parte del rotor, aire, porque tiene canales de ventilación, ¿sí? Entonces tenemos una longitud de un paquete de chapa, aire, longitud de paquete de chapa, aire, en este caso serían 2, y la longitud del conductor que vaya acá dentro, el largo útil del rotor es L. Bueno, ¿cómo se distribuye la inducción? Nosotros decimos que la inducción debajo del polo es prácticamente constante, y hacia el extremo del polo la inducción pasa por 0. Aquí esa distribución de campo hace una operación de esta superficie que la considera toda como uniforme. Hace el producto de esta altura, que sería constante bajo el polo, y la parte que va perdiendo hacia los extremos
hacia las zonas neutras, la integra en esta área. Es decir, que toma como si fuera constante este cuadrado y hace el producto de B por A por B y D. B y D sería el largo, el ancho polar ideal. El ancho polar ideal. Es decir, porque esto tiene un ancho geométrico y el ideal sería un valor que nos permite integrar esta pérdida de inducción hacia la zona neutra, la permite integrar acá. Por eso se llama ideal. Algo parecido ocurre a lo largo. Es decir, en esta parte, las líneas de fuerza se van cerrando por el frente. Acá como tiene estos que no son entre hierros, sino que tiene estos vacíos en el núcleo del inducido, esa inducción se modifica en esta zona y también considera, en el caso, el largo ideal. Acá hay un ancho polar ideal y acá un largo del inducido ideal. El producto de la inducción va a ser el ancho del polo por la longitud del polo, en función del flujo que sale. Esta lo considero como si no tuviera ranuras todavía. Bueno, ahora vamos a lo que ocurre con las líneas de campo en el entrehierro y en el diente. En los dientes, en las ranuras. Bueno, acá nosotros vimos que los dientes tienen, las ranuras tienen distintas formas y eso le dan distintas formas al diente. En este caso es una ranura de caras paralelas, ¿sí? En este espacio la inducción cuando sale del polo se encuentra con una parte de aire, que sería la ranura, y una parte metálica, que sería el diente. ¿Está bien? Entonces, en estos lugares puede haber una concentración de líneas de fuerza que van a entrar por el diente y algunas se van a cerrar por el costado de la ranura. Bueno, entonces acá da dimensiones a lo que es por la forma de la ranura, como el tamaño de la cabeza del diente, el centro del diente y la base del diente. El tema de la saturación ¿saturación por qué? Porque todas las líneas de fuerza que salen de acá se tienen que meter en los dientes y en esta zona que está mucho más entallado se reduce la superficie. Bueno, y acá nos da la altura del diente y el ancho de la ranura. Acá está magnificando el entrehierro. Es todo lo que va a ocurrir en el camino, en este camino magnético. Bueno, y estas son las curvas de magnetismo que ustedes conocen, que hemos usado tanto en la parte de circuito magnético, las distintas curvas, de acuerdo al material, cómo está construido. Y hay un segundo grupo de curvas que tiene que ver, digamos, una inducción aparente. Porque, vuelvo para atrás, cuando hagamos el estudio de las líneas de fuerza, nos vamos a encontrar que hay sectores donde se entalla, donde puede haber una saturación de líneas de fuerza y eso va en contra del funcionamiento de la máquina. Bueno, en función de esto, dejo de compartir y me voy al trabajo práctico número 8, a ver si lo encuentro. Todo esto ustedes lo han visto en el teórico, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bueno, el ejercicio es un solo ejercicio en el trabajo práctico número 8
que es el cálculo de los campos magnéticos y los amperes vuelta de excitación en máquina de corriente continua, nos pide cuál sería la fuerza magnetomotriz. No estás compartiendo pantalla, Gerardo. Perdón, yo sí la veo, yo la veía espectacular. Ahora Ahora sí. apareció. Bueno, el trabajo práctico número 8 es cómo se determinan los amperes vuelta de excitación en una máquina de corriente continua. En este caso, en este ejercicio que es bastante largo, es decir, usted lo puede bajar y después lo analizamos, vamos a hacer una explicación bastante rápida del tema. Está calculado con el mismo MACAD y nos permite manejar todo el tema unidades. Por eso le van a aparecer unidades medias raras en la forma, no raras, sino en la forma como están, cómo hay que llevarlas, cómo hay que convertirlas. En este caso es determinar el flujo magnético en vacío, de 0,638 por día a la Z Maxwell en un generador de corriente continua cuyos datos son los siguientes. Bueno, ahí nos da los datos, cuánto es la potencia en Born, la tensión, la corriente nominal, las vueltas. Fíjense que nos da en RPM, pero ya le estamos haciendo la conversión para el sistema internacional, ¿no? O el MKS, 1460 RPM, tiene 4 polos, es decir, P igual a 2, me da el diámetro del inducido. Acá hay algo muy importante. Muchos de estos caminos los vamos a determinar a través de fórmulas que son geométricas, diseño geométrico, diámetro, esos caminos magnéticos en función de la geometría de la máquina. El diámetro interno del inducido es 6 centímetros, la longitud es 8, la longitud ideal es igual, es decir, no tiene, en este caso no tiene esas ventilaciones que hablábamos recién en el ejemplo. La longitud ideal es igual a la longitud real del inducido. Tiene 35 ranuras, el ancho de ranura es 8,5, la altura del diente 36,2 milímetros, el entrehierro 1,5, el largo del polo es 8 centímetros y aquí también el polo tiene el largo 8 centímetros y el ancho 8 centímetros. Y R siempre está referido, el subíndice IR tiene que ver con el polo. ¿Está bien? El DT con el diente, el C con la corona. Bueno, da el GID, que sería el arco polar ideal, lo toma en 0,65, ustedes también lo han estudiado. Ese arco polar es lo que nos permite determinar una proporción entre el ancho de los polos principales y el espacio que hay para los polos auxiliares. El factor de apilamiento 0,9 de la chapa con que está construida. La altura de la corona 1,3, tiene N800. Bueno, y acá hay una serie de, como las medidas están dadas en centímetros, la lleva a metro, la sección de la culata, el flujo lo pasa a Weber, en este caso, el ejemplo lo está dando en Maxwell, lo pasa a Weber, y hace las conversiones para poder irlo trabajando. H lo da en amper por metro, amper sobre metro, y mu, porque vamos a utilizar el mu del aire. ¿Está bien? Bueno, y el G. En este caso, en material de acero magnético, tenemos la misma figura que veíamos recién. En este caso, una máquina hexapolar.
el trayecto, el flujo polar circulando cuando no hay corriente por el inducido. Bueno, acá está el trayecto medio, sería la longitud media, el mismo gráfico que vimos recién. Y bueno, la fuerza magnetomotriz o fuerza magnetomotriz o ampere vuelta necesario para hacer circular ese flujo en vacío va a ser igual a 2, lo que acá figura como B sería la tensión magnética o la fuerza magnetomotriz, ¿sí? En el entrehierro, en el aire. Tenemos Chicos, ¿ustedes me escuchan a mí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. O sea, el que perdimos es el ingeniero Barrio Nuevo. Sí, así es. Bueno, vamos a ver si yo pensé que era yo. Bueno, ahí está ingresando de nuevo. ¿se cortó o se me cortó a mí? A ti por lo menos, nos quedamos todos esperándote. Bueno, habilítame de nuevo. ¿Listo? Bueno, ¿dónde estaba yo? Estábamos viendo la sumatoria de de las tensiones Sí, magnéticas. pero ¿a dónde se me fue? A ver acá. Perdón, dame un segundito hasta que lo encuentre. ¿Lo vemos de nuevo? Ahí estamos. Acá, ¿se ve? ¿Ahora? Sí, ¿Sí? ingeniero. Bueno,
El problema, ¿cómo lo va resolviendo? Vuelvo a reiterar esta parte, que es, va determinando cuál es la tensión magnética o la fuerza magnético-motriz que necesitamos para cada sector de todo este circuito magnético, que está compuesto por materiales distintos o secciones distintas, superficies distintas. Entonces las va calculando por partes. Ese es todo el tema. Aquí ustedes estuvieron en los circuitos magnéticos, que veíamos que cuando tenía un entrehierro se llevaba la mayor parte de toda la fuerza magnetomotriz. Bueno, acá va a ocurrir lo mismo. Ya lo vamos a calcular. La más importante es la fuerza magnetomotriz en el aire, en el entrehierro sería. La inducción en el aire va a ser igual al flujo sobre superficie. Estamos aplicando cuál va a ser la superficie, el ancho del polo ideal por la longitud ideal. Esa inducción la calculamos, el sistema este lo va operando y da 6,37 por día a la 3 Gauss. ¿Está bien? T1 sería el paso en los dientes. Y K sub C se llama factor de Carter. Es una relación que siempre es mayor que 1, que multiplica la inducción que va a haber en el aire por este factor de Carter, que es como si aumentara la superficie. Tiene que ver con el ancho, con el paso de ranura, ese T1, por el entrehierro más 3/4 el ancho, menos 3/4 el ancho de ranura. Este valor, factor de Carter, se llama K sub C, es siempre mayor que 1. Bueno, y acá directamente, acá la calcula, aplica esta misma, a partir de esta inducción, la fuerza magnetomotriz es igual a la longitud H, volvemos a ley de Ampere, N por I igual a L, H por L. ¿Está bien? En este caso, L es el entrehierro y el H es la inducción sobre el mu. Multiplicado por ese factor de Carter. ¿Se dan cuenta que es la misma fórmula que manejamos siempre? Nada más que tiene otros nombres, pero B sobre mu es H. El entrehierro es L. Y esto es directamente la ley de Ampere, porque esto me va a dar en Ampere vuelta. ¿Está bien? Multiplicado por este factor de Carter que aumenta esa fuerza magnetomotriz. Ese producto por 2 me da 1,956 por día al cubo Ampere vuelta. Acá están las dimensiones que estamos utilizando, el ancho, el paso de ranura, el T sub 1. Vamos a los dientes, que es la otra parte donde se mezcla. Acá hemos calculado solamente el aire. En el diente tenemos una mitad de aire. Aire, reitero, cuando decimos aire se refiere a las partes donde no hay material magnético. Esto en realidad va a estar ocupado por los conductores que están en la ranura. Bueno, acá también hace una serie, el cálculo acá lo hace en función de las distintas superficies, es decir, en la cabeza del diente, en el medio del diente y en la base del diente. Bueno, calcula las tres medidas. Esto es geometría pura. Pi por diámetro me daría el diámetro completo. Pi por diámetro me está dando la periferia completa, menos el número de ranuras por el ancho dividido en el número de ranuras. Eso me da cuánto mide la cabeza del diente. Esta es una operación netamente geométrica. Después, al medio le descuenta la altura del diente y en la base descuenta la altura de los dos dientes. Es para conocer cuáles son esas medidas en la cabeza
en el medio del diente y en la base del diente. En función de esto, la inducción en el diente es, tomen en cuenta, en el aire, por el ancho de ranura, recuérdense que está entrando en esta zona. Está entrando en esta zona, tanto en esta zona en la cabeza, en esta zona en el medio y en esta zona en la base. Acá la divide en tres por la forma del diente. En general, tomen el ancho C. Bueno, en función de esto, saco una inducción. Con la curva, en función de la inducción, calculada con esta fórmula, nos vamos al gráfico. Es decir, en la cabeza del diente, entramos en la curva que nos dio, en este caso, el problema, entramos con 1,15 Gauss, y vamos determinando los valores de H en el diente. Es decir, entramos con 1,15 Gauss por 10 a la cuarta, 1,15 por 10 a la cuarta Gauss, entramos y determinamos los amperes-vuelta, en este caso, en este gráfico, 4,7 en el diente, decíamos que era el material que habíamos utilizado, era material acero magnético. ¿Cuál sería el de acero magnético acá? Planchas magnéticas y acero fundido. Bueno, utilizamos cualquiera de las curvas B, en este caso nos da una escala y acá por 1. Bueno, en función de esos valores determinamos, entramos con las curvas, entramos por inducción, determinamos los amperes-vuelta. 470 amperes, este está pasado de amperes-vuelta a centímetros, lo pasa a el valor a metro. 4,7 debe estar por acá, en función de cerca de los 1100, de los 11.000, por acá más o menos. 11.550. Por acá da 4,7, de acuerdo a lo que vimos en el momento. El 2 da en 1500, sería 15.000 Gauss. $15.200 estaría por acá. Si estamos en esta, nos da 18 amperes-vuelta por centímetro. En este caso, si la inducción supera los 19.000 Gauss, es decir, fíjense, el material este magnético, de acuerdo a lo que en los 19.000 Gauss se satura. En los 19.000 Gauss se satura, ya la curva llega ahí. Si supera los 19.000 Gauss, hay que hacer una conversión, en este caso 1,9, se va a saturar el material, por lo que debemos recurrir a un factor de corrección en la zona 3 del diente, sería en la base. Bueno, en función de esto, se determina que la amperes-vuelta por centímetro serían 620, ¿sí? Bueno, aquí hace una, digamos, la relación que hace es una curva con una determinada, que lo resuelve de esta manera, en función de cómo va aumentando la inducción hacia la base del diente. Hace digamos, es una fórmula integrada esa, y nos dice que los amperes-vuelta necesarios en los dientes es 840. Fíjense, aquí es 1950, 1956, y acá es 840. 840 amperes-vuelta. Bueno, en los polos inductores,
considera de que va a haber un 15% de dispersión. Entre el 10 y el 20% toma un 15% de dispersión, es decir, que el flujo útil, lo que nosotros necesitamos, es lo que nos indicó el problema para phi sub 0, hace la operación, determina la superficie, largo por ancho, por el factor de apilamiento, hace inducción, flujo sobre superficie, en función de eso determinamos el valor en Gauss en los polos. Con ese valor vamos a la tabla, multiplicamos por la altura, H por L, H por L en este caso, me da que en los dos polos 91 amperes-vuelta. Fíjense, de 1000 y pico más 800, en este caso, con los dos polos 91, porque es material magnético, es muy bajo el consumo que va a tener esa parte de los polos. En la culato yugo, la operación es lo mismo, todo esto, el flujo total que lo divide en dos, porque se tiene que dividir por los polos. Cada circuito magnético ocupa la mitad del polo. En la culata hace la misma operación, flujo sobre superficie, determina la inducción. En función de la inducción y el alto de la culata, determinamos que los amperes vuelta en la culata, ¿sí?, es 69. ¿Qué es lo que he hecho acá? La altura de la culata por pi, por el diámetro de la culata, sobre la cantidad de polos. De esa manera determinamos los amperes vuelta necesario para la culata. En la corona del inducido, también es material magnético, se opera de la misma manera. Fíjense que en esta parte hace solo una operación matemática para determinar cuál es la altura. En función de eso determina la inducción. Con la inducción entramos en la curva del material y determinamos cuáles son los amperes vuelta de la corona. En función de esto, hemos determinado los amperes vuelta en el aire, en los dientes, en los polos, en la corona, en la culata, en la corona. Resumiendo, cargamos los valores y la fuerza magnetomotriz nos da 2,3000 amperes vuelta, así un número redondo. De esos 3000 amperes vuelta, ustedes ya lo han comprobado cuando hacían circuitos magnéticos. Fíjense, 2700 están entre 1900, casi 2000, en el entrehierro. Los otros 800, 1900. Y los otros 800 en los dientes, que tienen una parte que no tiene circuito magnético, que tiene una parte de aire. El resto, como es todo material magnético, el consumo es prácticamente despreciable. Es decir, de estos 2900, 2700 y pico están en la parte del entrehierro y en los dientes. Todo este problema, bájenlo, incorporenlo a la carpeta, véanlo, y está bastante bien desarrollado. No hemos entrado a hacer las operaciones, pero está bastante bien desarrollado. Preguntas. Si ustedes lo bajan y lo siguen, van a encontrar que conociendo cómo funciona el circuito magnético, hay 3 o 4 fórmulas: inducción, flujo, ley de Ampère, H por L. El L hay que llamarlo de acuerdo a las longitudes que vamos manejando. El H, digamos, la intensidad de campo la determinamos con las curvas. Y bueno, es como se ha resuelto, lo mismo que ustedes resolvían circuito magnético, nada más que eran más sencillos los otros. Acá es una máquina rotativa. Y con esto pueden determinar los amperes vuelta que necesitan para cualquier parte del circuito magnético. Preguntas.
No se oye. O me quedé yo sin sonido. Salgo. ¿No? Se escucha perfectamente. Bueno, no sé si a alguno le ha quedado alguna duda, algo. Por mi parte, no, ingeniero. Ah, ingeniero. Bueno, con esto terminamos la parte de continua, es decir, este es un ejercicio aplicativo de algo que seguramente ustedes han visto en el teórico. No he estado siguiendo de lleno las clases del ingeniero Plenković, pero debe haber dado cómo calcular los amperes vuelta de excitación. Esto es un ejercicio nada más. Estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Un ejercicio aplicativo de todo eso. Ingeniero, Señor, una consulta sobre sobre el parcial. Con mi sí, grupo de estudio pensamos si existe la posibilidad de hacerlo el jueves en vez del miércoles para tener unas horas más de estudio y de práctica. No sé si existe esa posibilidad y si mis compañeros están de acuerdo. no, yo la posibilidad no tengo problema. Lo que pasa es que el jueves es clase del ingeniero Plenković, no mía, no nuestra. Tendríamos que conversarlo ustedes, mañana convencerlo a él, para que él después me pida de rodillas que que nosotros tomemos la clase el jueves, el parcial. No, Perfecto. no tenemos problema, no sé, ingeniero, si el jueves tenía otra materia. Sí, es imposible. Pero bueno, si el parcial dura menos de 40 minutos, podés generar tu propia sesión Zoom y hacerlo vos por tu lado. Yo es imposible porque el Claro, jueves en ese horario estoy tomando recuperatorios de otra materia. está bien. Bueno, ahí tiene un poquito la respuesta, ¿no? No sé cómo está, a dónde están con el ingeniero Plenković, sinceramente con esto. Son ustedes los que deben hablar con él. Y el tema de la limitación de los 40 minutos es tendría que ser en forma institucional, para que lo arme, en este caso, que lo pueda abrir el ingeniero Palazzolo, porque con mi Zoom no puedo pasar 40 minutos, sino habría que No, reengancharse. lo que habría que hacer, Gerardo, es que los chicos coordinen con el ingeniero Plenković si eso es factible. Si el ingeniero Plenković les dice que sí, que eso es factible, el que tiene que armar la sesión Zoom es el ingeniero Plenković. Claro, él la abre y entramos nosotros. Por el tema tiempo, ¿eh? Porque en el caso de si la abro yo, solamente tenemos 40 minutos y habría que reengancharse, y eso es todo un incordio con los tiempos y las posibles caídas de internet y todo lo demás. Sí, Pero bueno, en ya lo hicimos definitiva, antes, así por que eso, Gerardo, creo que lo más importante es que los chicos mañana hablen con el ingeniero Plenković. Si el ingeniero Plenković accede a ese cambio de días, a esa rotación de días, nos ponemos de acuerdo nosotros con él para que él sea el que genere la sesión Zoom, la abra, vos te sumes, yo no lo voy a poder hacer, pero vos te sumes, te ponga como coanfitrión y listo, y se terminó la historia. Y se toma de esa manera. Ingeniero, sí, nosotros mañana rendimos el segundo parcial con Plenković y entonces sí. la otra semana sería, no sé si será una revisión o algo, no creo que sea algo muy largo lo que tendremos que hacer con él. Y el recuperatorio es la otra semana, sería la última semana de El cursado. 12. Claro, por eso vemos la Bueno, posibilidad de si podría ser el... háblenlo con él, Háblenlo sí, con él. Bueno, perfecto. háblenlo con él. Háblenlo con él mañana y entiendo yo, Gerardo, que el jueves estaría definido. No, mañana jueves, el viernes tendría que ya estar definido qué día, si miércoles o jueves de la semana que viene se toma el parcial. Claro, Así todos claro. tienen claro En el día. principio, en principio está programado para el día 4 y está comunicado para el día 4, digamos, en el departamento. Pero bueno, ustedes lo que decían mañana, en función de cómo les vaya mañana y todo lo demás,
me avisan o que ya nos ponemos en contacto con él y lo vemos. Y lo armamos. No habría problema, por supuesto. En vez de dar la clase el miércoles, la pasamos el jueves. Directamente lo pasamos al parcial el día jueves. Sí. Siempre con la anuencia del ingeniero Plenković, ¿no? Perfecto, muchas gracias, profes. Bueno, Bueno, ahí está intentando dejar el aire. sí, Bueno, sé que se le debe haber desconectado seguramente. Pues estaba antes en la reunión. Está bien. Bueno, no sé si quedan alguna otra duda. Si no, lo terminamos acá nomás. Muy bien. Quedamos a la guardia entonces que los chicos nos confirmen para que nosotros hablemos con Plenković, así coordinamos la semana que viene, si miércoles o jueves. Correcto, de acuerdo. Ingeniero, muchas gracias. Chao, Bueno, buenas gracias, noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, ingenieros. Buenas noches. Buenas noches.